Muy buenas tardes a todos los participantes. Les saludamos del Hospital Nacional Cayetano Heredia, de la Unidad Funcional de Telesalud y Telemedicina, Ministerio de Salud. Agradecemos a todos los participantes por haberse conectado a nuestra telecapacitación dirigido a profesionales de la salud. El día de hoy presentaremos el tema Valoración Geriátrica Integral a cargo de la doctora Casas Vázquez Paola, especialista en geriatría del Departamento de Medicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Ministerio de Salud. Informarles a todos los participantes que pueden hacer llegar sus preguntas, dudas y comentarios a través del chat para que puedan ser respondidas al final de esta ponencia. También pueden visitar nuestro canal de YouTube de Telesalud del Hospital Nacional Cayetano Heredia, donde podrán encontrar esta y otras telecapacitaciones. Doctora Paola Casas Vázquez, es un honor tenerla con nosotros el día de hoy. Bienvenida. La escuchamos. Muchas gracias. Bien, muchas gracias por la invitación. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en lo que es nuestra especialidad en el área de geriatría, ¿no? Como es la valoración geriátrica integral. Vamos a ver un poco qué significa, cuál es su utilidad y vamos a desglosarla un poquito en relación a cada una de las especificaciones que tomamos en consideración en esta evaluación. Bueno, la agenda que vamos a tener el día de hoy es una pequeña introducción para más o menos ir enfocándonos en el tema. Luego vamos a hablar sobre netamente lo que es la valoración geriátrica integral, ¿no? Y su importancia en la toma de decisiones, así como también en qué consiste y cada uno de sus aspectos a valorar. Vamos a hablar un poco sobre síndromes y problemas geriátricos, que es parte de la valoración geriátrica integral, pero al que hay que darle un poco de énfasis, y lo que son algunas, bueno, conclusiones al final, ¿no? Primero que nada, es importante situarnos en el hecho de que las personas adultas mayores, conforme ha ido pasando el tiempo y de acuerdo a proyecciones que se hacen a nivel mundial, va a ir en incremento, ¿no? No solo a nivel de América Latina y el Caribe, sino a nivel, en general, a nivel mundial. Pero se hace énfasis en lo que es la evaluación de esta parte del continente, porque si bien es cierto, tenemos un envejecimiento un poquito más lento en comparación a otros sitios como por ejemplo Europa o América del Norte, ¿no? En América Latina y el Caribe el envejecimiento tiene una curva que es un poco menos, digamos, verticalizada, ¿no? A diferencia de estos otros países. Y en el que lamentablemente el envejecimiento, el crecimiento de la población adulta mayor, perdón, no va a ir a la par con el crecimiento de las poblaciones en términos, digamos, económicos, ¿no? O en términos culturales. Y es por eso que es importante aterrizarnos a la realidad, ¿no? De la población adulta mayor como tal. Como vemos, entre el 2017 y la proyección al 2030 y al 2060, la población adulta mayor tiene un crecimiento que entre el 2030 y el 2060 es un poco más vertical, ¿no? Entonces se habla de que las proyecciones estarían, ¿no? Digamos, notando un crecimiento acelerado de la población adulta mayor, y eso nosotros lo podemos visualizar a nivel nacional, ¿no? A través de las encuestas que se hacen a nivel de INEI, ¿no? En donde la pirámide poblacional, como vemos, ha tenido un tremendo cambio en relación a lo que es los años 50, y actualmente la actual, ¿no? Digamos, la actual década, ¿no? Del 2020 en adelante. Actualmente, de acuerdo a encuestas que se realizan también con proyecciones al 2022, por ejemplo, vemos cómo la población adulta mayor ha ido en crecimiento a predominio siempre femenino, lo cual no ocurría en 1950, en donde teníamos una pirámide poblacional de una amplia base, ¿no? Una base ancha, en otras palabras. A la fecha, la pirámide pues se ha expandido un poquito más hacia el centro, habiendo más gente adulta, ¿no? Y por tanto, la proyección a que esta gente adulta ahora sea adulta mayor en 30 años, pues va a ir en incremento, ¿no? Entonces podemos hablar de una pirámide poblacional actualmente trunca, que ya no tiene necesariamente la forma de una pirámide, ¿no? En la cual antes la prevalencia la tenía la población infantil, ¿no? Por otro lado, también podemos ver cómo la tasa
sacar conclusión de que la tasa de natalidad ha disminuido tremendamente en este periodo de tiempo, ¿no? Antes, y es más, en el último censo que se hizo, digamos, los datos que tenemos a la fecha, el 2022, son a través de encuestas, ¿no? Había una proporción de adultos mayores que no llegaba al 10%, ¿no? En el último censo grande que se realizó. Sin embargo, a la fecha, la población adulta mayor, ¿no? Al 2022 ya sobrepasa el 13%, 13.3% aproximadamente de la población en general es adulta mayor. Y se presume pues que esto obviamente va a ir incrementándose conforme pase el tiempo, ¿no? Entonces, hay que ver cómo es el envejecimiento en general, ¿no? Es un término que nos llama mucho la atención en el sentido de que de repente tenemos una idea difusa de lo que respecta a este término, ¿no? El envejecimiento como tal, hay que decirlo, es un proceso que empieza desde que uno, por así decirlo, incluso hasta es concebido, ¿no? Ya que en el tiempo las células pues van envejeciéndose y van pues muriendo, ¿no? Y lo mismo va pasando poco a poco con todos nuestros, digamos, nuestros órganos, nuestros sistemas, ¿no? Que van teniendo un proceso en el cual va a haber un deterioro, ¿no? Entonces, en primer lugar, considerar lo que es un proceso, no es una como que una etapa, si bien es cierto, nosotros hablamos de adultos mayores a partir de los 60 años, es un tema de estandarización nada más, ¿no? Que el que se toma como punto de partida ese corte de edad, básicamente para uniformizar conceptos, ¿no? Sin embargo, no es que a partir de los 60 años uno empiece a envejecer. El envejecimiento empieza desde mucho antes, ¿no? Entonces es un proceso continuo, dinámico, heterogéneo, es decir, las personas envejecemos de manera diferente porque, como vamos a ver, va a haber una serie de factores que pueden influir en el tipo de envejecimiento que podamos tener. Es universal porque todos envejecemos, todos, ¿no? Y va a ser dinámico, obviamente, ¿no? Porque nuevamente, dependiendo de cómo interactuemos con nuestro ambiente y cómo se vaya desarrollando nuestro interior también va a definir la forma en que vayamos a envejecer. Y definitivamente es irreversible, ¿no? Em, en relación a cómo, digamos, a cómo abordamos la heterogeneidad de las personas adultas mayores, ya hablando específicamente, ¿no? De personas mayores de 60 años, que es a lo que nosotros estamos abocados. Como vemos en estos ejemplos, van a haber diferentes circunstancias en las cuales las personas adultas mayores pueden estar afectadas en su estado de salud, ¿no? Tanto física, mental, emocional, y eso no va a estar determinado por lo que vendría a ser la edad necesariamente, ¿no? Por ejemplo, tenemos, ¿no? Por ponerles unos ejemplos, les he traído, por ejemplo, podemos tener un paciente varón de 66 años que tiene enfermedades diferentes, ¿no? Diabetes, hipertensión, enfermedad coronaria, producto de ambas, ¿no? Algo de un problema por ahí, perdón, algo de un problema leve, muy leve de tema funcional, ¿no? Que por ahí pudiera tener algún grado de disfuncionalidad. Sin embargo, no tiene deterioro cognitivo, pero el problema en él, de alguna u otra manera, es que vive solo, ¿no? En cambio, tenemos, por ejemplo, una adulta mayor de 92 años, diabética, pero reciente, diagnóstico reciente, que en realidad a su edad ya como que no es muy trascendente, porque no suelen haber, digamos, mayores complicaciones, salvo que sea una cosa muy llamativa. CATS a Bartel 100 significa que sin dependencia funcional ni deterioro cognitivo, que es lo básico que nosotros evaluamos, pero con un soporte social adecuado, a diferencia de un paciente de 66 años que vive, del paciente anterior que les mencioné que vive solo, ¿no? Entonces, si nosotros más o menos ponemos en consideración a ambas personas, ¿no? Como ejemplos y comparándolos, independientemente de las enfermedades que pueda tener, ¿no? Ya específicamente hablando de estos dos casos, independientemente de la edad que pueda tener uno u otro paciente, la señora de 92 años frente a una situación X puede, digamos, podría salir bien airada, ¿no? Digamos, no sé, una infección de vías urinarias en un diabético, ¿no? A diferencia de una persona diabética de 66 años, como es el caso de la persona anterior, que de repente
a su corta edad, por ejemplo, ya tiene enfermedad coronaria crónica, además tiene hipertensión, y a pesar de estar funcional y cognitivamente bien, vive solo. Si este señor, por ejemplo, por ahí, por la enfermedad, sus enfermedades de fondo, como la diabetes, la hipertensión, le da una enfermedad arterial periférica y le amputan una pierna y después otra, ¿cómo se va a valer él solo a pesar de sus 66 años? En cambio, la señora de 92 tiene un soporte social adecuado, ¿no? Y si tuviera que pasar por una situación así, probablemente tendría quien la apoye, quien la sustente, ¿no? Entonces, ahí podemos ver cómo, si bien es cierto, la edad es importante, no define todas las situaciones, ¿no? Y lo mismo tenemos, por ejemplo, con un paciente de 75 años que no tiene ninguna enfermedad, sin embargo, tiene algo de dependencia funcional. Ya vamos a ver cuando hablemos de las escalas que utilizamos para valorar esta parte de lo que es la funcionalidad, y un deterioro cognitivo leve y se anda cayendo. Si bien es cierto, este paciente de 75 años no tiene ninguna enfermedad adicional, por alguna forma, de alguna manera, y eso es meritorio, pues, digamos, evaluarlo, ¿no? Se anda cayendo, tiene algo ya de problema cognitivo leve, que puede ser por alguna situación primaria, ¿no? Y que sin embargo es vulnerable pues a poder tener algún tipo de complicación, ¿no? Y bueno, a un paciente ya en un extremo, ¿no? Un paciente de 73 años, no muy mayor, por ejemplo, en comparación a la señora de 92, que tiene diabetes hace 10 años, hipertenso, insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular, enfermedad renal crónica, anticoagulado, enfermedad coronaria, o sea, un abanico de comorbilidades, perdón, un abanico de comorbilidades que independientemente de la edad, ¿no? Lo ponen en una situación de bastante fragilidad, de bastante vulnerabilidad, ¿no? Y encima es dependiente funcional total, porque es CATS-G y Bartel 20 y tiene deterioro cognitivo moderado. Entonces, nuevamente, ¿no? La edad no define el tema, el proceso de envejecimiento que vayamos a tener, ¿no? Entonces, el envejecimiento en el tiempo se ha ido estudiando con diferentes teorías, diferentes concepciones, ¿no? Uno de los, digamos, los autores, digamos, que son más famosos con el tema de definición de lo que es envejecimiento son Rowan y Kahn, ¿no? Que de alguna manera permitieron que se definiera lo que es el envejecimiento y su evolución en el tiempo, ¿no? Y en base a esto es que se conceptualizaron algunos tipos de envejecimiento, ¿no? Que es el envejecimiento, por ejemplo, usual, el envejecimiento exitoso, que es el óptimo, el que todos quisiéramos tener, y un envejecimiento patológico, que es básicamente marcado por el estado general de salud, ¿no? O sea, que además del envejecimiento, digamos, usual que pueda tener la persona, que es fruto del efecto entre enfermedades, estilos de vida, ¿no? Sobre el proceso intrínseco, pueden haber otras enfermedades asociadas y que van a empeorar esta situación de envejecimiento usual, ¿no? En cambio, la persona con envejecimiento exitoso, ¿no? Es aquella que tiene un envejecimiento óptimo, que, digamos, su efecto a nivel de lo que es la funcionalidad, sensorialidad, por ejemplo, se atribuye específicamente al envejecimiento en sí, ¿no? Sin embargo, y es un poco difícil encontrar un equilibrio en el cual, pues, tendría que ser algo muy óptimo, ¿no? No tener ninguna enfermedad y que no haya, por ejemplo, factores del medio ambiente que vayan a determinar necesariamente un envejecimiento exitoso, ¿no? Entonces, el envejecimiento exitoso, el envejecimiento saludable pasa por un deterioro menor a lo esperado, en base sí a una edad, obviamente, y el envejecimiento patológico ya tiene que ver con un envejecimiento o deterioro excesivo mayor a lo esperado. En base a esta conceptualización, ¿no? La OPS, la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, como parte de la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Plantearon lo que es la década del envejecimiento saludable en las Américas, que abarca pues todo este decenio del 2021 al 2030, ¿no? Esto se consideró en el 2020 y es una de las principales estrategias para lograr y apoyar acciones para construir una sociedad para todas las edades, ¿no? Entonces, son una serie de estrategias que se hacen a nivel de los diferentes países de América Latina y el Caribe con la finalidad, ¿no? de optimizar el tema del envejecimiento saludable. ¿Quiénes son digamos, el centro de esto? Las personas adultas mayores, ¿no? Y lo que se busca es aunar esfuerzos a nivel de los gobiernos, sociedad civil, organismos internacionales, profesionales, académicos, medios de comunicación, sector privado, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de las personas, sus familiares, personas mayores, sus familias y sus comunidades, ¿no? Y para eso lo que se busca es
cambiar paradigmas, cambiar ideas que muchas veces se tienen en relación a situaciones concretas sobre envejecimiento, ¿no? Entonces, cambiar la forma en que pensamos, sentimos y actuamos en relación a edad y envejecimiento, porque sí se ha notado que hay mucho el tema de discriminación por edad, ¿no? Por vejez, lo que se llama, lo que se suele llamar como ageísmo o ageísmo, ¿no? Asegurar que las comunidades también fomenten las capacidades de las personas adultas mayores, porque todavía cuentan con ello, ¿no? Las que, digamos, puedan ofrecer ese tipo de situaciones. Ofrecer atención integrada, centrada en la persona y en los servicios de salud primaria que respondan a las personas mayores, o sea, dar énfasis a lo que es la prevención, dar énfasis también a lo que es la atención primaria y brindar un acceso a largo plazo, de atención a largo plazo para que las personas mayores que así lo necesitan puedan tener acceso a ello, ¿no? Digamos, hacer un plan, una estrategia que permita también llegar a este envejecimiento saludable, ¿no? Cuando hablamos de envejecimiento saludable, envejecimiento exitoso, lo que generalmente se nos viene a la mente es la independencia, ¿no? Que la persona sea independiente, que es lo que todo el mundo anhela llegar a tener cuando sea mayor, ¿no? Y eso pasa por la capacidad funcional. Entonces, la capacidad funcional lo que va a determinar, va a comprender, perdón, los atributos, ¿no? Que están relacionados con la salud, que van a permitir a una persona hacer y hacer lo que es importante para ella, ¿no? Y eso también va a ser individualizado, eso va a ser personal, muy personalizado, ¿no? Entonces, el envejecimiento saludable se deja de ver como solamente la ausencia de enfermedades. No, lo que se busca es que la persona adulta mayor pueda llegar a sentirse capaz de ser y hacer, ¿no? Las cosas que ellos pudieran hacer, ¿no? O que prefieran hacer. Y como les decía, pues la idea de fomentar este envejecimiento saludable pasa por una serie de situaciones, ¿no? A múltiples niveles, pero lo que se busca en parte también es prevenir enfermedades, promover la salud, mantener la capacidad intrínseca y facilitar la capacidad funcional. Entonces, para eso es que existen diferentes niveles, ¿no? Niveles que van a permitir esta situación, ¿no? Entonces, existe una curva que es inherente al envejecimiento en relación a la capacidad funcional, que esta va a venir decayendo poco a poco en el transcurso del tiempo. Y con ello la capacidad intrínseca de poder realizar actividades también, ¿no? Sin embargo, lo que no se busca, o lo que no se quiere, mejor dicho, es que esta capacidad funcional y esta curva sea pues una curva como que en picada, ¿no? Entonces, para ello es que se utilizan estrategias o se buscan utilizar estrategias que pasan por los servicios de salud y que principalmente están abocados a lo que es la prevención y la atención de enfermedades crónicas, ¿no? Detección temprana y control, ¿no? Que viene a ser en parte lo que es prevención y promoción de enfermedades y también del envejecimiento, ¿no? Lo que se busca ya cuando hay, eso es cuando la capacidad está dentro de lo que se consideraría como alta, como estable. Cuando hay cierto deterioro ya, como les decía, dentro de la curva normal, lo que se busca es disminuir esta, digamos, discapacidad o, digamos, hablando ya mejor a la inversa, es invertir o moderar la disminución de la capacidad, ¿no? Y cuando hay una pérdida considerable de la capacidad, porque va a ser inevitable, pues que todas las personas adultas mayores, digamos, envejezcan bien, ¿no? Entonces lo que se busca es tratar las enfermedades crónicas avanzadas, ¿no? Em, Existen también estrategias que buscan la atención a largo plazo, los cuidados a largo plazo, hasta fomentar, pues, ¿no? La dignidad en las últimas etapas de la vida, o lo que vendría a ser, pues, tener una muerte digna, ¿no? Y para eso, pues, hay que promover o promocionar lo que son conductas adecuadas que mejoren estas capacidades, ¿no? Y eliminar todo aquello, todo aquel obstáculo que pueda impedir esta participación y compensar la pérdida de la capacidad, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las cosas que es una de las estrategias de esta década del envejecimiento saludable para América Latina y el Caribe, pasan por el hecho de fomentar lo que son las ciudades amigables, ¿no? Para los adultos mayores. Y eso implica, por ejemplo, solamente el hecho, por ejemplo, ¿no? Un ejemplo, para citarle solo un ejemplo, mejor dicho, pasa por ejemplo, el que los semáforos no cambien tan rápido, ¿no?
la luz roja a verde, ¿no? A veces dan 15 segundos, 30 segundos y una persona adulta mayor muchas veces no puede pasar pues en ese tiempo, ¿no? O de repente el tema de transporte público o el tema de las señalizaciones o el tema del uso de rampas, ¿no? Que muchas veces simplemente no existen, ¿no? Porque no hubo una previsión en ese sentido, ¿no? Entonces las trayectorias de la capacidad física, lo ideal sería pues que sean como la curva A conforme avanza la edad, ¿no? En el caso de la curva B, puede estar muchas veces yendo bien y de repente puede suceder, puede pasar algún suceso o acontecimiento que puede tener diferentes evoluciones, ¿no? Regresar a la persona a su, digamos, a su trayectoria óptima o hacer que el declive sea moderado o hacer simplemente que el declive sea sumamente acelerado, como en este caso, cuando ya pasa por debajo de la línea C, o que sea, digamos, levemente acelerado, ¿no? Y en el caso de la línea C es una trayectoria que conforme avanza, en la que conforme avanza la edad existe un deterioro pues muy, muy llamativo, ¿no? Ahora, como les explicaba, existen factores que van a influir en la salud del adulto mayor, ¿no? En su estado de salud en general, no todo es enfermedad, ¿no? Van a estar los cambios asociados al envejecimiento, los factores sociofamiliares, ¿no? El entorno familiar es sumamente importante para poder definir cómo es que va a envejecer una persona, la funcionalidad de hecho, ¿no? Si la persona pierde funcionalidad, pierde capacidad física, ¿no? Independencia física progresivamente, su estado de salud también se va a ir deteriorando. Van a haber factores clínicos, de hecho, que tienen que ver con enfermedades específicas y la parte tanto afectiva como cognitiva también es importante, ¿no? Entonces, como podemos ver, perdón, existen varios factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que van a determinar el estado de salud de una persona adulta mayor. Y en ese sentido, digamos, nosotros buscamos lo que es valorar de manera integral o global a la persona adulta mayor a través de un instrumento que se llama valoración geriátrica integral, ¿no? Que es lo que voy a pasar a detallar. Esta valoración geriátrica integral es un proceso diagnóstico como tal, es una herramienta, es un recurso diagnóstico que tiene las características de ser multidimensional e interdisciplinario. Multidimensional, ¿por qué? Porque no se aboca como usualmente hacemos, digamos, otras especialidades, ¿no? Que no es geriatría. Cuando nosotros recién nos graduamos de médicos, pues nos abocamos a la parte física, ¿no? Ya en lo que es la parte de la valoración geriátrica integral abarca no solo la parte física, que es un acto médico específicamente, sino también evalúa las condiciones de la parte mental a través de la evaluación cognitiva, ¿no? La parte afectiva también, ¿no? El estado anímico sobre todo, la parte funcional, la parte social, porque como han visto en los casos anteriores, el soporte social, familiar que pueda tener una persona adulta mayor es tremendamente importante para poder superar situaciones concretas, ¿no? De repente de alguna mella en el estado de salud. Es interdisciplinario, ¿por qué? Porque vamos a necesitar, ¿no?, del apoyo de médicos, de enfermero, enfermera, de trabajador social, ¿no? El terapista físico, el nutricionista, el químico farmacéutico, ¿no? Entonces, va a abocar a varias especialidades, a varias áreas de las ramas de salud, ¿no? Que nos van a permitir, pues, tomar decisiones, ¿no? Tomar medidas, acciones. Entonces, en base a la valoración geriátrica integral, nosotros hacemos una historia clínica convencional, ¿no? Y además de eso, utilizamos escalas de valoración geriátrica, que son escalas que ahorita voy a pasar a detallar, que nos van a permitir, junto con lo que es la evaluación convencional, ¿no? Detectar problemas, fortalezas, debilidades y poder tener un plan de acción o un plan de intervención. ¿No? Ese plan de acción o de intervención nos va a poder permitir dar un tratamiento específico, hacer seguimiento, optimizar recursos y todo ello con la finalidad de obtener una calidad de vida adecuada para las personas mayores. Cuando hablamos de la valoración geriátrica integral, una de ellas, una de las cosas en lo que ponemos énfasis son en las esferas a las cuales nos abocamos. Dentro de ellas tenemos a la esfera funcional, a la esfera afectiva, cognitiva, social, ¿no? Y también buscamos lo que son los problemas y los síndromes geriátricos, que también los voy a mencionar en su momento. Entonces, ¿no? Ya.
Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la valoración geriátrica integral? Son buscar, ¿no? La evolución y los cambios en el tiempo, mejorar la exactitud diagnóstica y la identificación de los problemas de salud de la persona la adulta mayor, planificar los cuidados que podamos tener a corto, mediano y largo plazo incluso. Y otra cosa importante es disminuir la institucionalización, disminuir también la mortalidad, la comorbilidad, ¿no? Y obviamente en base a eso, pues la idea es que si se realiza una buena valoración geriátrica integral, podamos optimizar los recursos, sobre todo los recursos económicos, los recursos que podamos tener en nuestra institución, ¿no? Entonces permite tener una utilización apropiada de los recursos. La valoración geriátrica integral no es un concepto nuevo, ¿no? Se viene estudiando ya desde hace mucho tiempo, como en este estudio que se realizó eh, entre el 2000 y 2010 aproximadamente, ¿no? A nivel de lo que es las historias clínicas geriátricas y convencionales, se hizo una comparación, ¿no? En el hospital, aquí en Cayetano Heredia, y en ese momento se encontró que la historia clínica convencional no era adecuada para identificar problemas geriátricos y para evaluar el estado funcional y social de la persona adulta mayor, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue validar un adendum, o sea, anexos a la historia clínica, la cual llegó a tener una sensibilidad de 100% casi, 60 a 100%, y especificidad de 50 a 90% para una valoración geriátrica integral adecuada, ¿no? Pudimos a través de ese estudio valorar síndromes geriátricos como caídas, ¿no? Algunos problemas geriátricos como constipación, deprivación visual, ¿no? Que era, pues, se encontró diferente en relación a utilizar solamente la evaluación o la historia clínica convencional o estándar, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que nos permite también, como les decía, ¿no? La valoración geriátrica integral nos va a permitir tomar medidas, ¿no? Tomar acciones, tener un plan de contingencia, tener un plan de acción frente a una situación concreta en una persona adulta mayor. Esto al principio lo veíamos solamente en el área de geriatría, pero conforme ha ido pasando el tiempo, vamos viendo que algunas especialidades, en su mayoría, casi todas ya a estas alturas, van anexando el término de valoración geriátrica integral en diferentes áreas, ¿no? Por ejemplo, en cardiología. Y acá traigo ejemplos de algunos estudios, ¿no? En donde se utiliza la valoración geriátrica integral para ver pronóstico, ¿no? Por ejemplo, en mortalidad a corto plazo en pacientes con enfermedad cardíaca, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, por ejemplo, entre ellos, ¿no? O em, la valoración geriátrica integral y lo que vendría a ser mortalidad hospitalaria entre los adultos mayores con insuficiencia cardíaca congestiva, ¿no? También en oncología también se hace, y con más frecuencia todavía, nosotros acá recibimos muchas interconsultas en las cuales nos solicitan la valoración geriátrica oncológica, ¿no? Y para eso incluso hay mediciones a través de instrumentos que son mucho más específicas para ello y que permiten de alguna u otra manera dar al oncólogo la idea de si el paciente va a ser sometido a una terapia adecuada, ¿no? Y de alguna manera, pues toma decisiones, ¿no? Se pueden tomar decisiones a través de la valoración geriátrica integral en esta área, ¿no? Predice mortalidad, morbilidad. A través de la evaluación del estado funcional va a predecir también supervivencia, puede predecir toxicidad con las quimioterapias, morbilidad postoperatoria y mortalidad, ¿no? Va a existir impactos de las comorbilidades en el pronóstico y tolerancia al tratamiento, ¿no? Y en el caso de que haya, por ejemplo, situaciones muy concretas como demencia y pobre soporte sociofamiliar, ¿no? Vienen a constituirse como factores predictores independientes de mortalidad, ¿no? En endocrinología también se viene evaluando a adultos mayores con situaciones concretas, por ejemplo, con diabetes mellitus, ¿no? Entonces, nosotros hablamos de, por ejemplo, adultos mayores frágiles, o mayores de 80 años, cuyos niveles óptimos de hemoglobina glicosilada o de glucosas en ayunas, por ejemplo, distan de personas que no tienen esa condición, ¿no? Entonces, si hablamos de una hemoglobina glicosilada óptima o promedio, óptima para una persona menor de 80 años, ¿no? Vendría a ser 6.5, 6 para hablar de tratamiento óptimo y buen control. En un mayor de 80 años o una persona frágil hablamos de 8%.
¿no? Por ejemplo. Entonces, ese tipo de situaciones concretas nos permite, digamos, la valoración geriátrica integral poder llegar a esa conclusión, ¿no? Entonces, ya nos van a permitir tomar en consideración si los pacientes son funcionalmente independientes, dependientes, si tienen categorías específicas como de fragilidad, demencia, y poder actuar al final de la vida también, ¿no? Entonces, si nosotros hablamos de una evaluación clásica o convencional, ¿no? Hasta 20 a 40% de problemas importantes de los adultos mayores podrían ser subdiagnosticados o se nos pueden escapar de las manos, ¿no? Entonces, la valoración geriátrica integral nos permite pues que ese 20-40% no se nos escape y también, como les decía, pues lo que busca finalmente es tomar decisiones a través de un planeamiento, ¿no? Entonces, para eso nosotros nos valemos de escalas, de instrumentos, de escalas, ¿no? Las escalas nos permiten, digamos, es una forma de saber en corto tiempo cuál es la situación del estado de salud de una persona. ¿Por qué las utilizamos? O porque son sencillas, cortas, objetivas, generalmente validadas, ¿no? Utilizamos generalmente, al menos en nuestro diario actual, utilizamos escalas que son validadas en nuestro medio, por lo menos en nuestro idioma, ¿no? Va a ser importante el uso de estas escalas porque van a permitir la transmisión de la información entre los profesionales de manera estandarizada, ¿no? Van a controlar la evolución y el resultado del tratamiento y nos permiten tener una guía de planificación y toma de decisiones definitivamente. Entonces, cuando hablamos de la parte funcional, mental, cognitiva, sociofamiliar, hablamos de diferentes escalas, pero hay de las que utilizamos con más frecuencia, como por ejemplo en la valoración funcional que utilizamos el índice de Katz y el índice de Bartel, ¿no? De Lawton y Brody, dependiendo de qué es lo que vamos a evaluar, porque la funcionalidad también se va a caracterizar por ser de diferentes tipos. La valoración funcional pasa por el hecho de ser, de evaluar las actividades básicas de la vida diaria, las actividades instrumentales de la vida diaria y las actividades avanzadas de la vida diaria. Con las actividades básicas, digamos, completas, tenemos un mínimo de supervivencia, pero no solos. Las actividades instrumentales sí nos permiten, digamos, tener una interacción con el entorno, ¿no? Y las actividades avanzadas, que obviamente si tenemos avanzadas, tenemos instrumentales y tenemos las básicas completas, las avanzadas son lo que van a permitir que interactuemos y nos desarrollemos incluso fuera de nuestro entorno, ¿no? En la parte mental también tenemos diferentes formas de evaluar, pero todos ellos hay que considerar que son test o pruebas de screening, o sea, de despistaje. Si encontramos alguna anormalidad o algo que ¿no? que nos lleve a pensar que hay alguna cosa que no la podemos sacar a través de estas escalas, tenemos que hacer pruebas diagnósticas y en ese caso utilizamos ya otro tipo de estudios, ¿no? La valoración sociofamiliar también se evalúa a través de escalas que vamos a ver a continuación. Entonces, el BGI va a tener aspectos físicos, funcionales, mentales, cognitivo-afectivo dentro de él, ¿no? Sociales que evaluar. Ahora, una de las cosas importantes que evaluamos es la funcionalidad. ¿Por qué es importante evaluar la funcionalidad y cómo se evalúa esta? Bueno, hablábamos de que la funcionalidad tiene mucho que ver con la independencia de la persona adulta mayor, ¿no? ¿Y quién no quiere mantenerse independiente? Para eso utilizamos escalas tipo la escala o índice de Katz, ¿no? Que va en lo que vendría a ser la denominación de la A a la G, ¿no? Independientemente de cómo se puedan ir perdiendo, esto no tiene que ser en el orden en el que se presenta, pero independientemente de cómo se presente la pérdida de alguna de estas funciones que se señalan en el recuadro, la persona va teniendo una funcionalidad cada vez menor. Por ejemplo, si la persona ya no puede bañarse porque de repente bueno, le bañan porque se demora mucho, porque se puede caer en la ducha o se ha caído ya antes, ¿no? Y ya hay apoyo en ese sentido, la persona sería CAT B, ¿no? Porque tiene una actividad que ya la están, digamos, en la que está recibiendo apoyo. Igual, vestirse. Si la persona no puede bañarse y vestirse, es una persona con un CAT C. Si la persona no puede bañarse, vestirse, no puede caminar mucho, es una persona CAT D. ¿No? En la medida que uno va perdiendo una por una estas funciones, ¿no? La de bañarse, vestirse, ir al baño, trasladarse, o sea, movilizarse dentro de la casa, sobre todo continencia, o sea, ir al baño y hacer sus necesidades sin problema,
sin que alguien le esté ayudando con el tema de limpieza, por ejemplo, y alimentarse solo, ¿no? Conforme se van perdiendo cada una de estas funciones, la persona va disminuyendo su nivel de funcionalidad y va pasando a la otra letra, por así decirlo, ¿no? Entonces pierde una función, es CATS-B, pierde dos funciones, es CATS-C, pierde tres funciones, es CATS-D, pierde cuatro funciones, es CATS-E, pierde cinco, es CATS-F, y pierde todas las funciones, es CATS-G y es totalmente dependiente, ¿no? Entonces, y esta es una escala bastante, o sea, es completa la escala de CATS, pero nos da una evaluación bastante macro, bastante gruesa de cómo está la funcionalidad, a diferencia de la escala de Bartel, que nos permite puntuar de manera un poco más precisa, ¿no? Y se aboca a diferentes actividades funcionales, ¿no? Como bañarse, vestirse, lavarse o bañar, digamos, arreglarse, ir al baño, ¿no? Controlar hasta cierto punto esfínteres a través de la micción, la deposición, alimentarse, trasladarse el sillón a la cama, subir escaleras. Cada una de ellas va a tener un puntaje. Ahora, hay partes de la escala, por ejemplo, las que tienen de 0 a 10 o de 0 a 15, en donde se hace un desglose para ver de acuerdo a qué nivel de funcionalidad tienen esa área, se les asigna un puntaje, ¿no? Que puede ser de 0, 5, 10, 15. Ya, entonces, las puntuaciones pueden ir desde -20, que es cuando un paciente ya es totalmente dependiente, de 20 a 35 cuando el paciente es grave, de 40 a 55 cuando el paciente tiene una dependencia moderada, mayor de 60 cuando el paciente tiene una dependencia leve y obviamente si es 100, ¿no? Si saca un puntaje de 100 es independiente, ¿no? Y eso es a lo que todo el mundo quisiera aspirar. De otro lado, porque es importante evaluar la parte mental y cómo se evalúa esto. La parte mental pasa por evaluar la parte cognitiva, o lo que generalmente vemos principalmente es la memoria, y la parte afectiva viene a estar dada por la evaluación de lo que es si es que la persona tiene depresión o de repente ansiedad, ¿no? Que es lo más frecuente. Entonces, el test de Pfeiffer es uno de los que utilizamos con mayor frecuencia y con toda la facilidad del mundo. ¿Por qué? Porque es una escala de solo 10 preguntas que muchas veces con el habituar de la escala, de su uso, ya las memorizamos y a veces pues terminamos haciendo las preguntas mientras conversamos con el paciente y el paciente ni cuenta se da que estamos evaluando la parte mental, ¿no? Entonces, son varias preguntas que evalúan fecha, día de la semana, o sea, orientación, ubicación, dónde estamos, cuál es el número de teléfono, nominación también, cuántos años tiene, dónde nació, la memoria reciente, la memoria antigua también, ¿no? ¿Cuál es el primer apellido de su mamá? ¿Cuál es el nombre del presidente actual, el del anterior presidente, ¿no? Y al final les pedimos que resten, ¿no? Dependiendo del número de errores, puede determinar si el paciente podría tener o sea, estar dentro de lo normal, podría tener un deterioro leve, moderado o severo, ¿no? Tiene una alta especificidad principalmente, o sea que lo positivo, pues muy probablemente sea así, ¿no? Nuevamente, estas escalas son de screening, o sea, estas escalas no son diagnósticas, nos permiten tener una idea de en qué condición se encuentra el paciente. El test de Pfeiffer, por ejemplo, sobre todo en donde nos entrampamos es entre lo que vendría a ser la denominación de normal o deterioro leve, porque ya cuando hay un deterioro moderado o severo es ya muy notorio, ¿no? Entonces, si el paciente tiene dos, tres, de repente errores, y nos queda como que un poco no muy claro el hecho de si tiene o no tiene un deterioro cognitivo. Lo que se pasa a hacer son test neuropsicológicos, que eso sí son diagnósticos, además de hacer algunas pruebas en sangre, estudio de imágenes, si es que así el paciente lo amerita. Esa escala, la escala de Pfeiffer, tiene que ser realizada directamente a la persona. No se puede hacer al cuidador o al esposo, a la esposa, a quien acompañe al paciente. Tiene que hacerse directamente al paciente. Sin embargo, existe también una forma de evaluar de manera indirecta a través del GDS, ¿no? Que es lo que presento, en donde de manera indirecta, nuevamente, valga la redundancia, hacemos preguntas principalmente a los acompañantes, ¿no? Para ver si es que la persona ha tenido algunas características que nos permitan
pueden puntuarlo dentro del GDS-1 a GDS-7, ¿no? Obviamente GDS-5, 6, 7 ya son cosas muy notorias. GDS-1, 2, 3, sobre todo 2, 3 y 4, ¿no? A veces pueden pasarse desapercibidas o pensar las personas que acompañan a la persona adulta mayor, pensar que es parte del envejecimiento y que se olvidan por esa razón, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿no? Un GDS-2 es cuando las personas empiezan a olvidar los nombres de otras personas o dónde están las cosas. O, por ejemplo, si tenían su cita en el médico, se olvidaron, ¿no? A pesar de que le hicieron acordar unos días antes, ¿no? Ya pasando poco a poco a otros niveles de puntuación de GDS, pues estas situaciones se van haciendo como que más concretas y más llamativas, ¿no? Y de acuerdo a eso también se puede puntuar. Para pasar a lo que vendría a ser la evaluación afectiva, perdón, buscamos principalmente lo que es depresión, ¿no? Y dentro de ello tenemos la escala de Yesavage, que es la que generalmente se utiliza. Por tiempo, a veces tenemos que utilizar una evaluación, una escala, una versión cortita de 4 preguntas nada más, que ha sido validada, perdón, en nuestro medio, ¿no? Pero la escala de Yesavage, pues, original es de 30 preguntas, luego viene la de 15, tiene también bastante sensibilidad y especificidad, ¿no? La versión reducida con 2 o más ítems nos permiten, pues, conocer si es que la persona tiene riesgo o está en ese riesgo de positividad frente a una depresión, ¿no? Esta escala de 4 puntos, de 4 preguntas, tiene una sensibilidad bastante alta, 93%, y una especificidad intermedia, ¿no? Luego, ¿por qué es importante hacer la evaluación social? Como hemos visto en algún ejemplo, pues la parte del apoyo del soporte sociofamiliar es bastante importante, ¿no? Porque hay muchas personas mayores que obviamente al no poder valerse por sí solas necesitan del soporte de un familiar, de un amigo o de alguien que los apoye en la recuperación de su salud, ¿no? ¿Y cómo se realiza esta valoración social? Utilizamos una escala que se llama la escala de Gijón, que también ha sido validada en nuestro medio, ¿no? Y que nos permite evaluar la situación familiar, económica, la relación de lo que son, perdón, las características de la vivienda, las relaciones sociales y el apoyo de la red social, ¿no? De las redes sociales que puede tener el paciente a su alrededor. Entonces, para evaluar la parte social, esta escala de Gijón se va a dividir en estos ítems, ¿no? De situación familiar, económica, vivienda, relaciones sociales y apoyo de la red social, y cada una de ellas va a permitir puntuar del 1 al 5, ¿no? Entonces, si la persona tiene 5 a 9 puntos, tiene una buena o aceptable situación social. Si la persona tiene una puntuación entre 10 a 14 puntos, hay un riesgo social, y si es más de 15 puntos, probablemente hay un problema social marcado, ¿no? Ya, a ver. Entonces, aparte de eso, pues tenemos que la evaluación física también va a terminar obviamente siendo importante, ¿no? Y en muchos casos, las personas adultas mayores van a tener sintomatología atípica, van a tener una serie de comorbilidades que tenemos que sacar como información, van a tomar fármacos muchas veces, siendo un tema de polifarmacia, ¿no? O sea, tomar más de 2 o 3 fármacos, y pueden tener síndromes y problemas geriátricos. Y todo esto de acá, no, sobre todo la sintomatología típica, no es que por edad se van a presentar en todas las personas adultas mayores. Existe una condición que se llama fragilidad de pacientes adultos mayores, que no está determinada necesariamente por la edad, que puede determinar muchas veces una sintomatología atípica en una situación concreta, ¿no? Por ejemplo, un paciente adulto mayor frágil puede estar infartándose y no sentir dolor de pecho, sino sentir dificultad respiratoria, y a veces muy sutil, ¿no? O una persona puede estar cayéndose y se está cayendo porque, no sé, tiene un problema de salud de fondo. Muchas veces hemos visto hasta diagnósticos de cánceres ocultos, ¿no? Que no se manifiestan de otra manera, sino a través de una caída, ¿no? Entonces hay que poner énfasis en eso, y para eso pues es importante la valoración geriátrica integral. Dentro de la valoración geriátrica integral también evaluamos, aparte de las 4 esferas que ya les he mencionado, lo que es los síndromes geriátricos, ¿no? Y es una manera de manifestar una enfermedad aguda o crónica en personas adultas mayores. Por ejemplo, las caídas, ¿no? Que es una condición frecuente, lo que les comentaba hace un rato, ¿no? Puede ser manifestación de enfermedad de Parkinson, de artrosis, de demencia, problemas visuales, etcétera. Y para eso lo que se busca es
precisamente frente a una condición concreta como un síndrome geriátrico, que dentro de los más importantes tenemos acaídas, delirium, deterioro cognitivo, incontinencia, fragilidad, ¿no? Vamos buscando alguna situación en concreta que pudiera estar ocasionándolos, ¿no? Y es importante evaluarlos, buscarlos, desmenuzarlos para poder llegar al meollo, digamos, del asunto, ¿no? Una de las cosas que nosotros generalmente evaluamos dentro de lo que es fragilidad, por ejemplo, porque el tema de fragilidad, como les decía, es un tema aparte en el que básicamente lo que se busca o lo que se ve es la vulnerabilidad que puede tener una persona adulta mayor frente a un estresor X, ¿no? A una situación en concreta que se pueda dar. Entonces, cuando hablamos de fragilidad, evaluamos mucho de manera muy preponderante el tema de la velocidad de la marcha. ¿Por qué? Porque caminar requiere energía, control de movimiento y apoyo. Va a depender del trabajo de múltiples órganos, incluyendo el corazón, los pulmones, sistema circulatorio, nervioso y musculoesquelético. Entonces, una marcha lenta va a reflejar tanto el daño a estas estructuras como un alto costo energético, ¿no? Entonces, es un buen indicador de salud, es un buen indicador también de qué tanta supervivencia puede tener la persona adulta mayor. Y los problemas geriátricos son otras situaciones en concretas que son muy frecuentes en los adultos mayores que no tienen la complejidad de los síndromes geriátricos, que se pueden presentar de manera como que aislada. No resultan necesariamente de la interacción de algunas otras patologías o problemas de salud, o se refieren a un área o situación específica y no siempre se van a presentar en sujetos frágiles, se pueden presentar en personas o en sujetos no frágiles, ¿no? Por ejemplo, el edentulismo, la deprivación visual, auditiva, prostatismo, estreñimiento, son situaciones concretas tipo problemas geriátricos, ¿no? Que también deben ser evaluados, no se deben tomar, no se deben dejar o sea, por lo bajo, ¿no? Porque igual su evaluación permite mejorar la calidad de vida de las personas mayores, ¿no? Y comprometerlos también a una salud más adecuada en este grupo, ¿no? Ahora, por ejemplo, para darles así ejemplitos, ¿no? Tenemos varios casitos que hemos traído, por ejemplo, una mujer de 72 años que necesita ayuda para bañarse, sería una persona CATS A, no, CATS B, perdón, ¿no? Con un Pfeiffer de 0 errores, o sea, aparentemente no tendría deterioro cognitivo. Social, vive sola y afectiva, tiene 1/4 haciéndole el test abreviado de Yesavage y eso significaría que no tiene aparentemente un problema o una condición de depresión. Sin embargo, se anda cayendo, tiene síndromes geriátricos, 3 caídas en el último año. Se habla de síndrome geriátrico a la caída cuando esta se manifiesta por 2 caídas en un periodo de un año o una caída que ha motivado alguna complicación como por ejemplo una fractura, una hematoma subdural o alguna complicación, ¿no? A raíz de la misma. Y en la última hospitalización hace un año estuvo confusa, se agitaba en la noche y por momentos lúcida. Eso significa que en algún momento ella hizo un delirium. Cuando vemos estas situaciones, a pesar de que la paciente no tiene un problema cognitivo, a pesar de que su funcionalidad está casi preservada, es importante cómo se han presentado síndromes geriátricos como es el caso de las caídas y aparentemente un delirium durante la hospitalización. Frente a eso, hay que buscar causas de esta situación en concreta, ¿no? Probablemente esta paciente sea frágil y necesite pues ampliar su evaluación en relación a tomar decisiones, ¿no? Buscar los motivos de sus caídas y poder llegar a una conclusión para poder mejorar su calidad de vida. Un varón de 84 años, por ejemplo, que necesita ayuda para bañarse, vestirse, o sea, un paciente CAT-C, Pfeiffer en 4 errores, o sea, un deterioro cognitivo leve. En el estado anímico, ¿no? Con el test de Yesavage de 4 preguntas se encuentra un 3/4, o sea, 3 positivos, ¿no? 3 respuestas positivas. Eso significa que muy probablemente sí tenga una depresión establecida. En la parte social encontramos que vive con 2 hijas y una persona que le ayuda en casa, pero aparentemente no tiene mayor soporte. ¿No? Dentro de los síndromes geriátricos tuvo una fractura, una caída con fractura de muñeca hace 8 meses. O sea, sí, está considerado como un síndrome de caídas. Y hace un mes tuvo una neumonía, estuvo un día confuso, algo irritable, inatento. Nuevamente, es una persona mucho más mayor que la anterior que tenía 70 y tantos, ¿no? Pero que tiene más situaciones concretas, ¿no? Es dependiente parcial, tiene ya deterioro cognitivo, el estado anímico está venido a menos. En la parte social, bueno, por ahí parece que tiene algo de soporte, ¿no? Y que se cae y que también aparentemente hace un delirium en una situación de neumonía específica, ¿no? Em,
mujer de 75 años necesita ayuda para todas sus actividades de la vida diaria y no contiene esfínteres, o sea, es una paciente no tan mayor, que es dependiente funcional total, que tiene un Pfeiffer de 9 sobre 10 errores. En ese caso ya es un deterioro cognitivo severo prácticamente y pues en ella, en ese aspecto al menos no se necesitaría ahondar porque es algo muy evidente. La parte efectiva no es evaluable, pero hija refiere que no hay llanto ni ideas de morir aparentemente, ¿no? Entonces, es un poco difícil evaluar a una persona con un deterioro cognitivo establecido en la parte afectiva, ¿no? Y en la parte social, aquí, por ejemplo, la situación es clara, ¿no? Vive con una sola hija que le cuida las 24 horas y se turna con sus hermanos el cuidado. Pero aparentemente, eso de cuidar 24 horas, de quedarse, ¿no? Todo un día de manera sucesiva con el paciente en estas condiciones, pues va a terminar con un tema de síndrome del cuidador, ¿no? En donde el cuidador pues va a terminar bastante afectado, con la consecuencia de que su cuidado no va a ser el más óptimo con esta persona adulta mayor, ¿no? Entonces lo que se busca en este caso, por ejemplo, en concreto, sabiendo esta condición, es que haya de alguna manera una organización en la familia que permita que los cuidadores no terminen saturándose, ¿no? Si es que no hay la posibilidad de que por ahí se tenga que contratar a una o dos personas para el cuidado de esta paciente, ¿no? Bueno, entre los síndromes geriátricos aparentemente ha tenido una caída con un hematoma subdural hace un año, que es una complicación bastante fuerte de este síndrome de caídas. Una forma de ejemplificar el trabajo, digamos, dentro de un ámbito hospitalario como es el nuestro, es algunas unidades que nosotros podemos dentro de lo que son los niveles asistenciales en geriatría tener, ¿no? Y uno de ellos es la unidad de ortogeriatría. Esta unidad de ortogeriatría, que ahorita les voy a pasar a explicar en qué consiste, ya tiene una formación desde el 2017 acá en el hospital, ¿no? Bueno, salvo en el tiempo que hubo más fuerte el tema de la pandemia, esta se tuvo que inactivar como muchos de otros servicios o unidades. Sin embargo, lo que se busca en estas unidades, por ejemplo, es la unificación de lo que vendría a ser o el trabajo conjunto de lo que vendría a ser de la geriatría con la traumatología. Ortogeriatría tiene que ver mucho con el tema de la evaluación de los pacientes que se encuentran en el área de traumatología a cargo de un médico geriatra y digamos, todo su equipo, ¿no? Entonces, lo que se busca es ampliar previamente a la operación a la que puede ser sometida el adulto mayor, ¿no? Buscar una valoración geriátrica integral óptima, ¿no? Que nos permita tomar decisiones, como por ejemplo el hecho de utilizar tromboprofilaxis, optimizar la clínica preoperatoria, ¿no? Manejar el dolor de manera adecuada, prevención de delirium, que es una condición que puede poner en bastante riesgo a una persona adulta mayor, indicación de la parte nutricional, el manejo posoperatorio de fármacos o manejo de eventos adversos. Todo eso nos permite hacer la valoración geriátrica integral en pacientes específicos como los traumatológicos, ¿no? Ya el traumatólogo específicamente se encarga de lo que es el tratamiento quirúrgico, el plan prequirúrgico, las curaciones, manejo de drenes, de tracciones y etcétera. Y también a su vez interviene lo que es rehabilitación, obviamente, porque si una persona adulta mayor, como en todos, ¿no? Pacientes traumatológicos se operan es para que mejore su estado actual, ¿no? Y en general se pueda tener la posibilidad de regresar a su estado habitual, ¿no? Entonces existe entre ambas especialidades dentro de esta unidad una comunicación constante, una comunicación que nos permita tener una coordinación en lo que son los tratamientos y obviamente al alta, una alta coordinada, programada y el control por consulta externa, ¿no? Entonces, acá tenemos a los pioneros del campo de la ortogeriatría, que son Michael DeVas, un ortopedista, y Robert Irvine, geriatra en Inglaterra a fines de la década de 1950. En España, en Europa en general, ¿no? Existen mucho los niveles asistenciales geriátricos, dentro de ellos uno de estos son estas unidades, ¿no? de mediana estancia, ¿no? De ortogeriatría, por ejemplo, en el que hay una fusión, ¿no? de dos especialidades médicas que permiten pues llevar a buen puerto el tratamiento de nuestros pacientes en esta área, ¿no? Y hay, bueno, algunas fotografías de esta unidad que tenemos en el área de traumatología. Para concluir, ¿no? Algunas cosas muy puntuales. Entonces, considerar que la población adulta mayor es heterogénea, que los objetivos de tratamiento son individualizados en base a una valoración geriátrica integral de acuerdo a su funcionalidad, cognición, comorbilidad, expectativa de vida, fragilidad, soporte familiar y social.
¿no? Que la funcionalidad va a ser predictor de eventos adversos y debe ser evaluada por escalas que tienen situación, o sea, que tienen características específicas, ¿no? Con la finalidad de intervenir, mejorar o preservar el estado físico o la calidad de vida, o permitir tener una calidad de vida adecuada en una persona adulta mayor. Que la BGI va a ser necesaria para la toma de decisiones en enfermedades crónicas, para poder tener una adecuada funcionalidad y por ende una calidad de vida adecuada, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a la ponencia en este tema. Creo que hay varias preguntas, no sé, a ver, vamos a pasar a responderlas. Muchas gracias, doctora Paola Casas, por haber realizado la presentación. Vamos a pasar a la ronda de preguntas. Tenemos una consulta de la participante Irena Anaya, quien consulta, ¿existe una norma técnica actualizada, ya que a la fecha se tiene la norma técnica 043 del 2006 con resolución ministerial 529 y en exclusiva para hospitales? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, una pregunta interesante porque precisamente nosotros, yo con la doctora Tello acá en el Hospital Cayetano Heredia formamos parte del comité, de la población, comité de adulto mayor en el ministerio, ¿no? Somos parte del comité de expertos y estamos precisamente en evaluación de esta norma técnica que va a ser idealmente aprobada durante este año. Estamos justo precisamente contra el tiempo porque es ahí en donde vamos a introducir todo este tipo de conceptos un poco ya más actualizados y un poco más aterrizados a nuestra realidad. No existe una, digamos, actualizada a la fecha, pero sí hay una que está en proceso y que la venimos trabajando, ¿no? Yo creo que durante este año ya debe salir. Estamos en coordinaciones para poder avanzar con eso. Tenemos una siguiente consulta del participante o de la participante Ela Yanet, quien consulta, ¿sigue siendo el BACAM usado en el MINSA una buena herramienta para valorar al AM? Sí, nuevamente, más o menos en relación a la pregunta anterior, el BACAM va a ser actualizado, ¿no? Se va a añadir algunos conceptos que he mencionado en esta exposición para poder, digamos, mejorar, ¿no? Lo que vendría a ser la valoración del adulto mayor. Pero actualmente se viene utilizando lo que está aprobado en el BACAM como tal, se viene utilizando, pero va a ser probablemente modificado en algunos aspectos. El participante Jorge nos consulta, cuando el paciente está con alto riesgo social, ¿se tendría que enviar una interconsulta para el servicio social y que hagan un informe social y ese documento nos ayudaría? Por supuesto, si tienen digamos, si hay un buen equipo y una buena comunicación con las diferentes áreas, que es lo que a veces, digamos, no nos permite tomar decisiones si es que no hay precisamente ese enlace con áreas como servicio social. O por supuesto, ¿no? El servicio social debe evaluar, ¿no? La parte social o el problema social que uno pueda detectar en la consulta y obviamente hacer un informe, y muchas veces este tipo de informes nos podría permitir, ¿no? Tomar decisiones a nivel de lo que ya son otros estamentos como por ejemplo MIDIS, ¿no? O bueno, estas organizaciones que nos permiten, digamos, apoyar al adulto mayor desde la parte legal también, ¿no? Ese vendría a ser digamos, eh, el objetivo final, ¿no? Muchas veces vemos, por ejemplo, adultos mayores que vienen siendo objetos de este abuso, ¿no? Por parte de la familia, no necesariamente desde la parte física, ¿no? Sino desde diferentes aspectos donde la parte de violencia pues se puede ver y muchas veces no tenemos herramientas para apoyarlos, para ayudarlos o no, o desconocemos o no hay una buena articulación para llegar a buen fin con este tema, ¿no? Entonces, si asistencia social hace su labor respecto a un informe y eleva los documentos o los informes a las instancias pertinentes, ¿no? Como es el Ministerio de Poblaciones Vulnerables, ¿no?
generalmente no se llega pues a una adecuada atención de este problema. En otros casos sí, ¿no? Y muchas veces pues se logra sacar al adulto mayor de ese ambiente, de repente ponerlo en algún albergue, de repente hacer que la familia pues entienda o comprenda o pueda, digamos, ponerse en línea respecto al adulto mayor, ¿no? Porque hay muchas de estas situaciones en concreto. Recordarles a nuestros estimados participantes que hemos dejado el enlace de nuestro canal de YouTube de Telesalud y Telemedicina del Hospital Nacional Cayetano Heredia, Ministerio de Salud, donde podrán encontrar esta capacitación en diferido y también estamos subiendo otras telecapacitaciones. Muchas gracias. No habiendo más preguntas, vamos a dar por concluida la presentación del día de hoy.